Vamos a continuar con esta serie que tenemos, que la serie es Iglesia y su identidad. La serie Iglesia, su identidad. Entre un cristiano y una persona que no lo es, hay muchas diferencias, ¿verdad? Muchas diferencias entre alguien que no conoce a Cristo o que no ha entregado su vida a Cristo, entre alguien que ya entregó su vida a Cristo y se volvió cristiano. Hay muchas diferencias, pero hay una que vamos a recalcar mucho en esta mañana, y esto es, miren, por ejemplo, lo que no es diferente es que todos estamos viviendo en la misma ciudad, mismo país, y pues los problemas del mundo entero, crisis económica o inseguridad, pandemias, ¿verdad? Todo nos afecta a todos por igual. Ahí sí no podemos decir que no. Pero la diferencia, una de las diferencias es que como cristianos, aunque estemos en ese túnel de oscuridad, de problema, nosotros al final estamos viendo una luz de esperanza, una luz que nos guía para salir de ese túnel. A diferencia de otras personas, ¿verdad?, que estando en ese túnel todo es oscuridad y no hay salida. Entonces, una de las diferencias que tenemos es esa esperanza que tenemos. Esa esperanza que tenemos, ese es el tema de hoy. Una de las identidades básicas de la iglesia es que tenemos esperanza. Que tenemos esperanza. Ese es el tema de hoy. Entonces la iglesia como tal está llamada a vivir en esa esperanza, vivir en la esperanza. ¿Ok? Bueno, hay gente que vive sin esperanza, de veras, y hay gente que piensa que aquí en la tierra es todo. Aquí es el infierno, aquí es la tierra, aquí todo, ¿verdad? Y muchos están muy convencidos de que aquí es el infierno. Y bueno, depende con quién estés casado, claro está. Estamos hablando en serio. Ya que me estaba inspirando y toda la cosa. Bueno, ok. Pero de veras hay gente que está convencida de eso, ¿verdad? Y efectivamente, bueno, si alguna vez has platicado con ellos, ¿verdad? Yo sí he tenido oportunidad. Y algo de lo que comentamos es que le digo, mira, pues lo mejor que vas a vivir o que has vivido o que ves aquí en la tierra, lo más hermoso y todo, es lo único que vas a conocer de bello y no se compara en nada con el cielo. De la misma manera, lo peor que puedas pasar aquí en la tierra, lo más difícil que puedas pasar, no se compara en nada con el infierno, ¿verdad? Y bueno, Pablo, recuerdan que dijo, ¿verdad? Si no hay resurrección, si no hay esa esperanza en la resurrección, pues comamos y bebamos, que hoy es día del Padre. No dijo así tampoco. Se me hace que ya tengo hambre, yo creo que estoy diciendo, ok, eso dijo Pablo, ¿cierto? Si no hay esperanza, si no hay nada más allá, pues comamos y bebamos, que no hay resurrección. Y ya, vamos a darle duro, ¿verdad? Sin embargo, las Escrituras no nos dicen eso. Pablo mismo le escribió a Timoteo en la primera carta, el versículo 1, que en Cristo Jesús está nuestra esperanza. Amén. En Cristo Jesús está nuestra esperanza. Y es esperanza de vida eterna. Por eso tenemos una esperanza y en esa esperanza nos debemos mantener firmes en esa esperanza viva. Quiero que por favor abramos nuestra Biblia en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16.
¿ok? Dice, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estaremos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Y así estaremos con el Señor para siempre. Esta es una esperanza que tenemos, ¿verdad? Esta es una esperanza de estar con el Señor para siempre. Para siempre. Ahí, con el Señor. Fíjense, lo que hay que resaltar aquí es que, bueno, los muertos en Cristo resucitarán primero y después nosotros, los que hayamos quedado vivos. Si no viene antes el Señor, ¿verdad? Algunos ya habremos muertos, otros estarán vivos todavía, pero aquí lo interesante es que van a resucitar. Van a resucitar. En que nuestra esperanza no está en un hoyo, ahí 3 metros bajo tierra, ¿verdad? No. Ahí no vamos a terminar, créanme, la Biblia lo dice. Vamos a resucitar. Un cuerpo transformado, claro está, por eso Pablo dice que se va a enterrar un cuerpo animal y va a resucitar un cuerpo espiritual, ¿verdad? Para poder estar con Él allá para siempre. Entonces, en esa esperanza nosotros tenemos que estar. Ahora, si viene el Señor antes de que muramos, ¿qué dice la Escritura? Que vamos a ser arrebatados y nos vamos a encontrar con el Señor ahí, en las nubes. ¿Y para qué? ¿Para qué van a resucitar esos muertos primero? Y los vivos van a ser arrebatados y se van a encontrar con el Señor en las nubes. ¿Saben para qué? ¿Cuánto tiempo? Para siempre. Para siempre estaremos con Él. Esa es una buena esperanza. Esta iglesia, ¿verdad?, tiene esa esperanza, y todos y cada uno de nosotros debemos vivir con esa esperanza, que no todo va a terminar aquí, no todo termina aquí. El versículo 18 dice, por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Anímense unos a otros con estas palabras. Cuando nosotros nos animamos, crece nuestra esperanza, ¿verdad? Cuando te dan un ánimo. Ahora, es muy importante, ¿verdad?, que cuando un hermano está desanimado, nosotros lo tenemos que animar. Hay una palabrita de ánimo que sugerimos nadie la use, y esto es: échale ganas. No, de veras no lo ocupemos. ¿Por qué? La persona que está pasando por una situación difícil, de verdad que está trabajando en la economía, en su enfermedad, en tantas cosas, ¿verdad? Y está trabajando duro, y tú dices, échale ganas, le estás diciendo, pues ya haz algo, ¿no? No estás haciendo nada. Entonces, sugerencia no la ocupen. Hay 1000 maneras de animar, pero si hay una eficaz, una que es como un punch, es que le platiquemos de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, ¿verdad? Amén. Porque ahí es donde crece su esperanza. Dice, es cierto, es por corto tiempo la aflicción, como dice Pedro. Va a haber aflicciones, pero van a ser por corto tiempo. Y esta aflicción es para que nosotros maduremos, ¿verdad? Maduremos. Entonces, tú le puedes, por eso la Escritura dice, anímense con estas palabras, de que el Señor viene y de que vamos a estar con Él para siempre. Amén. ¿Son palabras de ánimo? Claro que sí. Animémonos con eso, ¿verdad? Hechos 24-21, esta cita la tenemos en pantallas, es la cita que tenemos para introducción del tema. Dice, es por la resurrección de los muertos, por lo que hoy me encuentro procesado delante
de ustedes. Oramos. Padre eterno, Dios todopoderoso, queremos darte, Dios, muchas gracias, Padre, en esta mañana, por esta oportunidad maravillosa que tenemos de estar congregados en tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por esta libertad tan maravillosa que tenemos, Señor, de poder venir, de congregarnos, de escuchar tu palabra, Señor, de ser enseñados por ella, Padre. Por lo tanto, oramos, Señor, para que tú, mi Dios, añadas bendición a tu palabra, añadas unción a tu palabra, Señor, y que esta palabra, Señor, esta semilla quede grabada, sembrada en nuestro corazón. Por eso, Padre, preparamos nuestros corazones. Preparamos, Señor, para ser sembrados con tu palabra. Y que esta semilla, Señor, crezca, germine, crezca, Señor, dé fruto y fruto al 100%. Te lo pedimos, Padre, en Cristo Jesús. Y te damos muchas gracias por ello, Señor. Amén. Ok, Pablo dice que es por la resurrección de los muertos, por lo que él se encuentra procesado. ¿Qué es lo que había pasado? Aquí vemos a Pablo, que mientras para él, para Pablo, como para todos nosotros, la resurrección es una esperanza, para otros es motivo de juicio, de castigo, incluso de pena de muerte, porque lo querían matar. Y él por estar proclamando la resurrección de los muertos, ¿no? Pablo antes, esto es en Hechos 24, pero en el capítulo 23, Pablo había estado ya antes en Jerusalén. Estamos viendo Hechos, ¿recuerdan? Él viajó a Jerusalén, ¿ok? Incluso le decían, no vayas, porque te van a apresar, te quieren matar, ¿verdad? Pero él dijo, el Espíritu me dice que vaya y tengo que ir. Y lo despidieron y va. Ok, estando en Jerusalén, es llevado al consejo. Hacen un consejo, ¿verdad? Y ahí lo llevan. Ahora, estaba siendo enjuiciado y sus acusadores eran los fariseos, ¿verdad? Y los saduceos, que eran dos grupos religiosos muy grandes. Había un tercer grupo que eran los esenios, más pequeño. Estos son los que vienen allá. Juan el Bautista, dice la mayoría de los historiadores que era esenio. Por eso recuerdan ustedes que en el desierto había unas cuevas, las cuevas de Qumran, y ahí encontraron muchos escritos de la Biblia antiguo, muchos. Entonces eso vino a confirmar un poquitín más de que Juan el Bautista era de ese grupo. Eran muy radicales los esenios. Recuerden cómo se vestía Juan, ¿verdad? Pero aquí, estando en Jerusalén, encontramos a dos grupos grandes. Los fariseos, que eran la mayoría, de hecho eran los que más contacto tenían con la gente. Nuestro Señor Jesucristo dijo, ¿verdad?, que les estaban imponiendo incluso cargas más grandes de las que ellos podían llevar. Entonces los fariseos, ellos creían en la resurrección, creían en ángeles, creían en el espíritu o en espíritus, ¿verdad? Y eran mayoría. Los saduceos eran minoría. Pero eran los que estaban en el poder. Normalmente los sumos sacerdotes eran de esta secta, de los saduceos. Ellos tenían ese poder, parte porque tenían relación con los romanos, ¿verdad? Este grupo, que era más pequeño, ellos no creían en la resurrección y tampoco en ángeles o en espíritus, etcétera, ¿verdad? Pero aquí sí se ponen de acuerdo para ir a enjuiciar a Pablo, ¿verdad? En eso sí, vamos. Esto me recuerda también a nuestro Señor Jesucristo, cómo se ponían de acuerdo con tal de enjuiciarlo a él. Y Pablo, en Hechos 23:6, este también lo tenemos en pantalla,
Hechos 23:6. Pablo, cuando ya le dan la palabra, dice: Pablo, sabiendo que unos de ellos eran saduceos y los demás fariseos, exclamó en el consejo, ¿verdad? Hermanos, yo soy fariseo de pura cepa. Me están juzgando porque he puesto mi esperanza, ¿mi qué? Mi esperanza en la resurrección de los muertos. Por eso lo estaban juzgando. Bueno, apenas Pablo dijo esto y surgió un altercado tremendo ahí, ¿verdad? Se empezaron a agarrar unos con otros. Entonces los fariseos dicen: este hombre no le encontramos culpa. Pues claro, ¿verdad? Porque hablaba de la resurrección. Pero los saduceos decían: no, sí, vamos a dar. Total, si algún problema grave. De tal suerte que a Pablo lo sacan por ahí a escondidas y se disuelve todo aquello y ya, no hay más. Esto, Pablo, de veras que usado por el Espíritu, ¿verdad? Sabiendo que eran fariseos y saduceos y sabiendo que ellos se traían pique entre sí, su tema con el que abre su defensa es la resurrección. Y no solo la resurrección, sino su esperanza. Su esperanza está en la resurrección. Ahí es donde está su esperanza, en la resurrección. Eso fue lo que dijo y empezaron los problemas graves. Me acuerdo también de otro pasaje en la Escritura, y esto es para que de veras Dios nos da sabiduría. Y dice en la Escritura que si no la tenemos, se la tenemos que pedir a Él, para que sepamos también cómo tratar con la gente, con los que se acercan, para que les demos testimonio de Jesucristo, ¿sí? Saber cómo tratar y hablar con ellos. Ustedes recuerdan que había un personaje cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en el ministerio, que era ciego, ¿verdad? Ciego de nacimiento. Y Jesucristo ora por él y recobra la vista. Pero como andaban persiguiendo ya a nuestro Señor Jesucristo, resulta de que primero toman a sus papás. Dicen: uy, ¿qué pasó? ¿Cómo que ya ves? ¿Qué pasó? Que dice que es profeta, pero que no, que por los demonios. No, dicen los papás: espérate, él ya está grandecito, pregúntenle a él. Sabia respuesta, ¿verdad? Pero más sabia la de él. Porque cuando llegan y le están preguntando y le dicen: miren, yo no sé si es profeta, yo no sé si por medio de demonios hace esto. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Punto final, ¿verdad? Esa es la sabiduría que nos da Dios para tratar con la gente también, dando tu testimonio. Pues mira, yo antes era palabras impronunciables, ¿verdad? Y ahora soy así. Eso es lo único que sé. Y con eso la gente cree en Dios, vuelve su corazón a Cristo, ¿verdad? Y empieza un camino con una esperanza nueva. Una esperanza nueva. Abrimos nuestra Biblia, por favor. Primera carta de Pedro 1:3. Les recomendamos que traigan su Biblia. No están en las pantallas, no están todas las citas, porque ya me las querían cobrar. Les paso mi lista de citas bíblicas para que les pasen ahí. Me dicen: 4 pasan con palomita, las demás tienen un costo extra. Dije: no, pues entonces no. No es cierto. Pero es muy importante que traigamos nuestra Biblia, ¿ok? Muy importante. Ok, entonces estamos en primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 3. Dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. O sea, mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevos a nosotros. Y primero en espíritu, ¿recuerdan?
cuando llegamos a Cristo, ¿verdad? Recibes a Cristo como el Señor y Salvador y naces de nuevo. Pero hay una promesa de la resurrección también. Entonces, continúa diciendo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada, inmarchitable. Eso es. Entonces, ¿para qué hemos nacido de nuevo? Y mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para que tengamos una esperanza viva. Es una esperanza viva la que tenemos. Somos nacidos de nuevo para esto precisamente, nacer en una esperanza. No todo se acaba aquí, hay algo más, hay algo más. ¿Por qué nosotros ponemos nuestra esperanza en Cristo? Nosotros tenemos una esperanza de vida, que es una esperanza eterna en el Salvador, en nuestro Señor Jesucristo, que Él en la cruz venció a la muerte y por esa muerte nosotros tenemos vida, por su sacrificio en la cruz, ¿verdad? Entonces nuestra esperanza vive porque está puesta en una herencia que es indestructible, incontaminada y también inmarchitable. ¿Por qué? Porque está reservada en el cielo. Porque está reservada en el cielo. Por eso es imperecedera, no se acaba porque está en el cielo, eterna. Es eterna nuestra esperanza. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros podemos tener esperanza en otras cosas. Hay muchas cosas aquí en el mundo sobre la cual luego nos desviamos y ponemos nuestra esperanza, ¿verdad? Pero las esperanzas que ponemos sobre las cosas de aquí se marchitan y se mueren. En muchos casos, la esperanza en la riqueza puede terminar. Ustedes a lo mejor conocen a alguien que tenía riqueza, ¿verdad? Y por algún negocio mal hecho, por algún motivo o enfermedad o lo que sea, de repente no tiene nada. De repente se acabó. Nada es eterno aquí. Nada es eterno aquí. Fíjense que Lucas 12:15, se los voy a leer porque es algo que me llama mucho la atención también. Lucas 12:15. Tengan cuidado, advirtió a la gente, absténgase de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Entonces no podemos poner nuestra esperanza en esto, ni tampoco en el poder, o en los amigos, ¿verdad? Cuando pones tu esperanza en los amigos, en muchas ocasiones de repente hay un problema y se van, ¿verdad? Mientras estabas bien eran tus amigos y después ya no existen, ¿verdad? Nada es seguro aquí. Pero nosotros tenemos una esperanza viva, eterna, que no se marchita, porque está basada en la esperanza de ver a nuestro Señor Jesucristo cara a cara. ¿Puedes imaginarte eso? ¿Puedes imaginarte eso? Estar un día delante de su presencia. Eso es una esperanza viva que tenemos como iglesia. Nuestra esperanza escala a todo lo alto, mucho más allá. Y entonces nuestra vista no está puesta aquí en lo terrenal. Por eso nos dice Pablo, alza tu mirada. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza debe estar puesta allá en lo alto, en Dios y en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eso no hay defrauda, no nos defrauda. Él no nos defrauda. Primera carta de Juan 3:3, ese sí lo tenemos en pantalla, para eso sí me alcanzó. Primera carta de Juan 3:3 dice, todo el que tiene esta esperanza que habíamos visto
esperanza en Cristo, todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ok. ¿Tenemos una esperanza viva? ¿Sí? ¿Seguro? Tenemos una esperanza viva. No puesta aquí, nuestros ojos terrenales, aquí en la tierra, sino puesta más allá, que es en el autor y consumador de nuestra fe, en nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Bueno, si tenemos esta esperanza viva, dice la Escritura que entonces tenemos que purificarnos. Fíjense, la palabra nos va llevando a esto. ¿Ok? Tengo esta esperanza, pero entonces, ¿por qué ahora me pide que debo purificarse? ¿Ok? Nuestro destino eterno es vivir en esa esperanza para purificar nuestras vidas. Pero para que cuando venga nuestro Señor Jesucristo, estemos preparados. Y si morimos, morir en Cristo, porque son los que van a resucitar, ¿cierto? En Cristo. Entonces, si nosotros nos purificamos a nosotros mismos, nos hacemos más como Él día a día, ¿sí? Tener esta esperanza de estar con nuestro Señor en su pronta venida puede crear en nosotros un efecto purificador muy hermoso para estar preparados. Si tú y yo tenemos la esperanza y la mira puesta en estar con nuestro Señor Jesucristo por la eternidad, en estar con Él, el verle cara a cara, el disfrutar de esto hace que yo, en mi caminar en este mundo, me esté purificando, me esté guardando día a día para alcanzar esto, ¿cierto? Ok, aquí la Escritura nos dice cómo lo vamos a hacer. Romanos 5, les voy a leer desde el 1, dice: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2, que tenemos ya en pantalla. También por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia, a esta bondad de Dios. O sea, no solamente estamos reconciliados con Dios, no solamente tenemos paz con Dios, y somos reconciliados con Dios no por nosotros o por nuestros méritos, leímos, sino por medio de Cristo Jesús. Ahora, una vez reconciliados, dice la Escritura también, ¿verdad?, que tenemos acceso a esa gracia. No solo reconciliados, sino acceso a esa gracia, a esa bondad, a esa misericordia de Dios. Dice, en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Así que nos regocijamos ¿en qué? ¿En la esperanza de qué? Alcanzar la gloria de Dios. En esto tenemos que regocijarnos, en alcanzar la gloria de Dios. ¿Qué es regocijarse? Así como están ahorita ustedes, de gozosos. ¿Qué es regocijarse? A ver, quiero escuchar qué es una iglesia que se regocija. Eso, gloria a Dios. Sí, claro que sí. Eso es regocijarnos en esa esperanza maravillosa que tenemos de alcanzar la gloria de Dios. Ahora, quiero que abran las Biblias en Romanos 8:24 y luego regresamos aquí a Romanos. Romanos 8:24, luego regresamos al 5, por favor. ¿Por qué? Romanos 8:24 dice: porque en esa esperanza fuimos salvados.
esperanza que se ve ya no es esperanza, ¿cierto? La esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. ¡Wow! ¿Qué nos dice aquí? ¿Has sido bendecido por el Señor? Levanta tu mano. ¿Has sido bendecido en algún área con nuestro Señor? Sí. ¿Mucha bendición? Sí. ¿Te gozas en eso, hermano? Okay. Pues mal hecho. Miren, es un peligro esto. Es un peligro. ¿Por qué? Porque si tenemos nosotros ese gozo ahorita de todas las bendiciones que Dios nos ha dado, ese gozo tan maravilloso de las bendiciones recibidas y de la vida que estamos disfrutando tan maravillosa, podemos caer en el peligro de no esperar más, de no buscar más. Y nosotros tenemos que gozarnos, pero en la esperanza de alcanzar la gloria. ¿Sí me entienden? ¿Sí me estoy explicando? Por eso, gloria a Dios que tenemos bendiciones y esto y lo otro, pero eso nos puede en un momento dado despistar de la verdadera esperanza, de la verdadera gloria de estar delante de la presencia de nuestro Señor por los siglos de los siglos. Amén, amén. ¡Qué bueno! Gloria a Dios. Podemos perdernos de una esperanza mejor cuando ya tenemos lo alcanzado, ¿sí? Por eso dice lo que acabamos de leer aquí. La esperanza que se ve ya no es esperanza. Y si nosotros tenemos bendiciones hoy día, podemos caer en el peligro de perder una esperanza mayor, de algo más grande, de algo eterno, de algo glorioso. Regresando a Romanos 5, versículo 3, dice, y no solo en esto, ¿en qué? No solo en esto, habíamos leído que tenemos que regocijarnos en la esperanza, en el versículo 2, regocijarnos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios, y luego continúa diciendo, y no solo en esto, o sea, gozarnos no solo en esto, regocijarnos, sino también en nuestros sufrimientos. Ay, ay, ay. ¿Por qué? Porque sabemos que ese sufrimiento produce en nosotros perseverancia. Perseverancia. Aquí es donde entra la voluntad permisible de Dios. Que luego Dios permite algo en nuestras vidas, algo difícil, algo de sufrimiento. ¿Por qué? Porque Él desea que nosotros en ese sufrimiento perseveremos en Él. Por eso dice aquí, ¿verdad?, que esos sufrimientos también nos vamos a gozar, alegrar en ellos, porque ese sufrimiento va a producir en nosotros perseverancia. Los problemas que tenemos, las aflicciones, son para que crezcamos en espíritu y también emocionalmente, no para dar pasos para atrás, no para dar pasos de lado. Una aflicción que tienes es porque Dios quiere tratar contigo. Dios quiere tratar contigo para que seas mejor, no para que renuncies al Evangelio, ¿verdad? Conocemos a alguien, creo que todos, que todo era bonito. Cuando decías, ha sido bendecido de Dios, y levantaba la mano, y luego llegaba un problema, ¿y qué pasó? Adiós. Adiós. ¿Por qué? ¿Por qué si había sido bendecido de Dios y llegó un problema y dijo adiós al cristianismo? ¿Saben por qué? Porque su esperanza no estaba puesta en lo mayor, estaba puesta en lo terrenal, y el día que le fue quitado, que le fue movido aquello, se desbalanceó y cayó. Su esperanza no estaba en lo eterno, estaba en lo de aquí. En lo de aquí estaba. Por eso dice la Escritura que nosotros en esos problemas o tribulaciones también tenemos que gozarnos, porque eso va a producir en nosotros perseverancia. Pero solamente va a producir perseverancia cuando estamos con la esperanza puesta en lo eterno.
Amén. No en lo de aquí, porque si te mueven lo económico de aquí, adiós, no hay perseverancia, abandonamos, tiramos la toalla, como decimos los boxeadores. No es así, no es así. Fíjense qué tremendo, versículo 4, dice que la perseverancia va a producir entereza de carácter. Entereza de carácter. Un sufrimiento, perseverancia, entereza de carácter. ¿Qué es la entereza? La entereza es una cualidad de una persona que afronta, ¿verdad?, un problema o dificultad con serenidad y con fortaleza, sabiendo que viene de Dios, sabiendo que es para mejorar. También fortaleza para mantener las propias ideas, juicio o decisiones. Eso es entereza. La entereza en la vida de cada cristiano es que tú tomaste una decisión, seguir a Cristo, ¿ok? Eso es entereza. Y nada, ningún problema te va a mover de ahí, porque tú tomaste la decisión. Idea de seguir a Cristo, de vivir una vida cristiana, tu idea de que hay vida eterna, tu idea de que estás esperando algo más, está fortalecido por tu entereza, las decisiones que tomaste. Y fíjense qué hermoso. Versículo 4, la perseverancia, entereza de carácter. Y la entereza de carácter, ¿qué produce? Ahí nos lleva. El final de este proceso es la esperanza. ¿Por qué? Si ya teníamos la promesa de esperanza, ¿por qué nos está diciendo que tenemos que purificarnos para alcanzar esa esperanza? ¿Y por qué nos da los pasos uno tras otro, de cómo seguir para que al final lleguemos a la esperanza? Porque muy fácilmente nosotros nos desviamos y ponemos nuestra esperanza en las cosas de este mundo. Muy fácil. Entonces dice, purifíquense. ¿Quieren alcanzar esta esperanza maravillosa? Purifiquémonos, hermanos. Vivamos como Cristo desea que vivamos. ¿Cuáles son los pasos para llegar a la esperanza? Aquí los acabamos de ver, a través de la purificación, ¿verdad? A través de la purificación. Y versículo 5 dice, y esta esperanza no nos defrauda. Esta esperanza que ponemos en el Dios Todopoderoso, esa no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha dado. Amén. Amén, claro que sí. Entonces, ¿verdad? El Espíritu Santo como una garantía, como un sello, como una firma, como diciendo, Dios, yo prometo, yo cumplo. Y lo firmo ¿cómo? Con mi Espíritu Santo. Con mi Espíritu Santo. Segunda de Corintios 1:20, me gustaría que abrieran su Biblia, por favor. Con esta cita estamos terminando. Segunda de Corintios 1:20 dice, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo Jesús. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí, son una verdad en Cristo Jesús. Así que por medio de Cristo respondemos amén. Respondemos amén, porque todas sus promesas son sí en Cristo Jesús. Y respondemos amén. Para gloria de Dios. Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, nos selló como su propiedad, como propiedad suya, y puso su espíritu en nuestro corazón como una garantía de sus promesas. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.
Vamos a orar. Si alguna vez has puesto tu esperanza en las cosas del mundo, es tiempo para que las pongas tu esperanza en el Señor, en el Creador, en el que hizo los cielos y la tierra, en el que dio a su Hijo Jesucristo para salvación de todos nosotros. Esperanza eterna, viva a través de Cristo Jesús.